voy a grabarlo en este momento. Entonces, bueno, comencemos. Eh, Más allá de las aclaraciones pertinentes que ya les he comentado a propósito de mantener el micrófono apagado y de recordar eh, apagar la cámara si es que van a ir al baño o algo así, pues les doy la bienvenida a esta, ahora sí, la semana oficial de inicios de clase. Espero que estén bien, que estén preparados, ¿no? Para asumir, digamos, todo este reto que nos convoca. Eh, Hay estudiantes, bueno, una estudiante se contactó conmigo ayer y quisiera saber si está en este momento en la sala, si pudiera levantar la mano en la opción de participantes, en la parte de abajo, si estás en la computadora, no sé quién es. Carla, creo que se llama Carla Porto. Sí, fui yo la que le mandó el correo. Ah, sí estás, bienvenida Carla. Gracias. ¿Te pusiste al día? ¿Pudiste ver los videos de la semana pasada? Sí, también vi lo de Classroom, que había dejado la lectura y Ajá, sí la estuve leyendo. Y ok, también vi uno de los videos que me pasó la compañera que me había dicho que perdón. contactara. Ajá, ok, entonces sí, en YouTube encuentras el video de la primera clase y por Facebook vas a encontrar en la clase del jueves. Y Sí, ahorita está bien. mismo, ok, perfecto. Y ahorita mismo pues también estamos por Facebook y estoy grabando la clase para a quienes se les dificulte más. Pues bueno, comencemos preguntándoles qué les pareció la lectura. ¿Observaron la lectura? Digna. Bueno, a mí me pareció bastante interesante. Bueno, hice unas anotaciones porque, bueno, principalmente habla sobre el modelo de enseñanza-aprendizaje, o sea, las formas de enseñar y aprender que realizó, me parece, como una investigación una persona que se llama Fernanda, si es algo así. Sí. Y me parece muy interesante porque, bueno, yo rescaté varias cosas, como qué es lo que obtura y no permite transformar los modelos de enseñanza. Ujú, Bueno, hice varias preguntas y yo encontré que principalmente es la alienación, eh, lo que lo que principalmente no nos permite modificar ese modelo de enseñanza. ujú, Eh, que, bueno, encontré porque en la lectura aparecían varias definiciones de lo que es alienación, ujú. pero ella lo estaba utilizando como la pérdida del sentido de la labor. Eh, Terminamos haciendo para el otro y no por nosotros o para nosotros. Ujú. Me parece importante que rescata mucho que para poder cambiar esa alienación es importante trabajar en ella y en la subjetividad, que es importante reflexionar y replantearnos, repensar nuestras formas de, bueno, de enseñar y de aprender. Trabajar para trabajar en los modelos educativos, Ujú. porque muchas veces nos enfrascamos en nuestra zona de confort. Muchas veces nosotros ya tenemos como un modelo, una forma de aprender o los profesores una forma de enseñar, pero muchas veces por miedo a enfrentarnos a ese cambio, como a esa presión, es que no se plantean, o sea, no se modifican. Ok, gracias, Digna. ¿Alguien más que quiera agregar al comentario de Digna? ¿Qué vieron en el texto? ¿O de qué otro, cuál es el otro elemento central que propone la autora? ¿Quién? ¿Bruno? Ah, no, a ver. Ok, gracias, Bruno. ¿Alguien que quiera comentar? Karen.
Bueno, yo lo que entendí es que la investigación tratan de lograr repensar su rol como docentes y, bueno, y estudiantes. Para ellos es modificar aquellas formas de funcionamiento que obturan la acción transformadora. Esta frase hasta ella misma lo menciona como en el texto. Igual hay una frase que dice quien observa tiene la capacidad de registrar elementos fundamentales para transformar la vida grupal, que es como lo que tiene que ser un observador, bueno, un investigador, ¿no? Para aplicar lo de saber ver. Eso, y ahí ya nos Igual está... sobre las preguntas que puso... Ajá, te escuchamos. Bueno, sobre Fernanda Ciesa y no hay como mucha información sobre ella, como cuando buscas sobre alguna otra persona, automáticamente abre como Wikipedia y te dice información, datos personales, etcétera. Y sobre ella no aparece mucho de ella, pero solo, bueno, encontré que ella es docente de la Universidad de Jujuy, si no me equivoco, Ajá. y también sobre quien aparece es como su esposo. Ok. Bueno, pero qué interesante que hiciste la labor de buscar. Alguien está haciendo ruido, si puede apagar el micrófono, fíjense que su audio esté apagado, por favor. Gracias. Bruno. Pero antes, Bruno, discúlpame, completo la idea de Karen. Qué interesante que te pusiste en la labor de buscar quién era la autora y evidentemente, claro, no es una autora, digamos, reconocida en el mundo académico, pero lo interesante es que es profesora, ¿no? Y justamente ya lo mencionaba Digna, es una profesora que se está preguntando sobre su profesión, ¿no? Y sobre su acción de ser maestra. Nos está preguntando en términos investigativos sobre su praxis, es decir, está reflexionando sobre su práctica docente. Y lo está reflexionando a partir de un elemento que Karen mencionaba al final de su intervención, a partir de la observación. Bruno. Sí, recabando lo que acaba de decir profesora, ella es muy visual. Aparte de que ella estudió psicología, ¿qué cree que de hecho hasta encontré su Twitter? Wow, eso sí es. Y ahora sí que la puedes encontrar como cualquier persona común. Ajá. Que noté, aparte de esta obra que ella hizo, tiene otras que igual es lo mismo, su enfoque es lo más visual que se puede. Lo que me llamó mucho la atención de esta fue de que te pone a pensar y a dudar si realmente entonces tenemos un buen concepto de lo que es el modelo educativo. Ajá. No nada más en el de México, sino el de otros países. Ok. ¿Algo más? Yo creo que por el momento sería todo. Gracias, Bruno. ¿Saben qué me llama mucho la atención justamente para el tema de hoy, que es la observación? Digamos, hoy el tema central es saber ver, ¿no? Lo que me llama la atención es que si yo le pregunto a cada uno qué vio en el texto, cada quien me va a decir algo distinto. Han hablado 3 personas y me sorprende que, curiosamente, el énfasis que han hecho es sobre la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje y no propiamente sobre la observación, que es digamos, el filtro con el que yo leí la lectura. Es decir, tenemos el mismo texto con lecturas distintas. Imagínense ustedes la realidad. La misma realidad social vista por, en este momento, 27 participantes distintos. Eso es la investigación social, justamente. Respuestas distintas porque cada uno está parado desde un ángulo distinto. Alguien está pidiendo la palabra. Sí, ¿me recuerdas tu nombre? Ahora que es que no te veo en pantalla el nombre. Ya, Abril. Ya vi, Abril, gracias. Bueno, es que a mí me llamó la atención que creo que su punto central es lo de alienación. Y me llamó la atención que lo relacionaba con el marxismo, que hablaba sobre el trabajo y cómo los trabajadores llegaban a ese punto de la alienación y que perdía sentido el trabajo que estaban haciendo. Y es parecido como a lo que hace más o menos un estudiante, que lo hace ahí, me parece que dice como para complacer a un profesor o a un padre y ya no se fija tanto como
para sí mismo o para qué le serviría a él. Y como lo dijo mi compañera Karen, lo de repensar los roles y modificarlos, creo que en alguna parte dice que estos roles como que ya están estereotipados y de alguna manera lo relaciona como con el poder. Y pues no sé, o sea, siento que lo relacioné también mucho con las relaciones de trabajo, entonces, bueno, a mí me llamó la atención eso. Sí, gracias, Abril. Lo interesante también en este caso, uno de los mensajes que nos deja el texto a partir de la investigación es justamente desnaturalizar los roles sociales, ¿no? Es decir, ellas todo el tiempo están pensando, soy profesora, pero yo como profesora, ¿por qué actúo de esta manera? ¿No? ¿Por qué estoy juzgando al estudiante de la manera en que lo juzgo? ¿Por qué le impongo mis ritmos? ¿No? En algún punto cuando una profesora en su observación dice, rápido, escriban su nombre rápido, y luego reflexiona y dice, ay, pero los estudiantes querían poner su nombre y decorarlo, ¿no? Yo porque no pensé en darles un tiempo extra para eso, si es parte de su identidad. Entonces, todo el tiempo pensar en la propia práctica. En el caso de Abril, es pensar también en la naturalización del rol de estudiante, que suele pensarse como de manera pasiva, ¿no? Yo recibo lo que me dice el profesor, sigo unas instrucciones y ya está. Y recuerden lo que les hablaba la semana pasada. Cuando escogen el tema de investigación, escójanlo porque quieren estudiar eso y no porque el profesor les aconsejó estudiar eso. O sea, si es un tema impuesto, no van a terminar nunca de investigar porque no les llama la atención hacerlo. Digna. Retomando lo que dijo de la profesora que les comentó, bueno, que les dijo a sus alumnos que escribieran rápido su nombre, encontré también que decía en la lectura que esto está influenciado por el modelo capitalista, que influencia la educación, porque también está determinado por el espacio-tiempo, en el que el modelo lo define que el tiempo es oro, o sea, considera que el tiempo es oro. Entonces surgen las preguntas de qué es el tiempo bien utilizado, o sea, el tiempo, pues sí, invertido de la forma correcta. Para el modelo capitalista, el tiempo invertido de la forma correcta es producir y competir. Por, como que tenemos arraigado eso de que sí, escriban rápido o hagan esto porque influye también el tiempo y el espacio. Claro, y hay que pensar también en digamos, en los límites institucionales. Usualmente actuamos dentro de límites institucionales y en ese sentido también cumplimos un papel o un rol dentro de esa institución, ¿no? Por eso nos denominamos profesor, estudiante, director, coordinador, y cada quien asume como un rango de las funciones son estas. Lo interesante, digamos, de la investigación y de pensar sobre la propia práctica en esa investigación es poner en duda esos roles que supuestamente se nos dieron, ¿no? O sea, ¿por qué el profesor siempre tiene que liderar una clase? ¿Por qué no los estudiantes? O sea, es pensar todo el tiempo otras formas en este caso estamos hablando de enseñanza, pero en general, digamos que la idea es pensarse otras maneras de ejercer los roles sociales, que en últimas es pensarse otras maneras de relacionarse entre sí, ¿no? ¿Por qué no quitarnos de la cabeza la organización vertical jerárquica y pensar en un aprendizaje horizontal, por ejemplo, ¿no? Donde tengamos una conciencia de que todos aprendemos, ¿no? Y no que alguien tiene el conocimiento y vierte el conocimiento sobre mentes vacías, que eso es, digamos, un pensamiento incluso del siglo XIX, ¿no? Ahora quisiera preguntarle si la respuesta es rotunda y es solo una respuesta. ¿Cómo llegan, bueno, en este caso Fernanda Ciesa, cómo llega a esas reflexiones? ¿A través de qué técnica llega a esas reflexiones? A esas conclusiones sobre la alienación, sobre la reflexión sobre su propia práctica, etcétera, etcétera. ¿De qué manera lo logra Fernanda Ciesa? ¿Quién quiere responder? La respuesta es la más sencilla, como siempre. Digna.
Lo consigue mediante la observación. De hecho, en sus conclusiones ella menciona que la forma correcta para erradicar lo que sería la alienación y repensarnos es observando. Bueno, que somos partícipes de observar y ser observados. Exactamente. Y entonces viene la segunda pregunta obvia. ¿Y qué es la observación para la investigación social? Para la investigación cualitativa. ¿Qué es la observación? ¿De acuerdo con la lectura o con sus reflexiones? ¿Sería el análisis de los fenómenos que se estén estudiando o de las personas que se estén estudiando? Es Fernanda, ¿verdad? Sí, sí soy yo. El análisis. Digamos que el análisis es un resultado de la observación, pero no es propiamente la observación. ¿Qué es la observación entonces, Abril? Sería quizá tomar o seleccionar como hechos significativos, o sea, ya sea implícitos o explícitos. Según yo, sería, por ejemplo, en relación como a una pregunta o a un problema. No sé. Ok, sí, tiene que ver con eso y ya vamos a verlo, porque evidentemente cuando ustedes observan, en la operación de observar, algunos de ustedes creo que les gusta la fotografía, ¿no? Tomarlas o que las tomen. Y en ese sentido, ¿qué es tomar una fotografía? Es básicamente encuadrar, ¿no? Excluir de la realidad ciertos elementos y elegir uno en particular que es el que quieren fotografiar, ¿no? Básicamente, observar es diferenciar y elegir qué quiero tomar y qué no, ¿cierto? Eso, en el caso de la fotografía, se puede trasladar al mundo real, es decir, a la observación. Nosotros estamos en este momento discriminando o tomando la decisión, por ejemplo, de mirar la pantalla y ver una cara ahí hablando, o mejor desviar la mirada y ver a la mamá que está preparando unos huevos y huele delicioso. Puede ser, me dan envidia si es así. O mirar de reojo a ver si el perro sigue durmiendo porque ya se aburrió. Ustedes pueden elegir hacia dónde ver. Imagínense ustedes el resultado que puede tener eso en una investigación. Imagínense en el periodismo, ¿no? Un periodista va a cubrir una protesta de estudiantes. El periodista decide, y aquí vuelve y juega lo institucional, si es un periodista de imagen televisión, que no me escuchen, son mis vecinos, ese periodista va a escoger justo la toma donde los estudiantes están rayando un muro y van a decir, estos estudiantes son unos vándalos, ¿no? Pero posiblemente hay otro periodista, no sé, de la UNAM, que ve hacia otro ángulo y ve que unos soldados le están pegando a un estudiante y entonces la noticia va a ser, no, es que el gobierno reprime a los estudiantes. Están en el mismo lugar, pero están viendo dos cosas distintas, ¿sí? ¿Qué hace un investigador serio? Busca fuentes. ¿Recuerdan que lo hablábamos con el cuento, el poema en el bolsillo? Confronta fuentes. Si se quedan solo con una, se quedan con una visión parcializada de la realidad. Y eso lo vamos a ver entonces a continuación vamos a ir como desmigajando el texto. Entonces voy a compartirles pantalla. Ustedes me dicen si están viéndola. Ay. ¿Están viendo mi pantalla, mi diapositiva? ¿Sí? Abril, Fernanda. Sí, ok, listo. Gracias. Permítanme ver si en Facebook alguien ha comentado. Ah, gracias. Mira, justo Montserrat dice, a mí me llamó la atención que es una investigación a acción, es decir, que la acción es todo el tiempo la fuente de conocimiento. Sí, eso es importante, porque justamente una de las propuestas de la investigación cualitativa es que a medida que tú investigas, tú te investigas a ti mismo, ¿no? Es decir, es un proceso de crecimiento también a nivel subjetivo. Por eso en la investigación cualitativa tú estás muy pendiente de cuáles son tus cambios como investigador, cómo te está afectando a ti esa investigación, ¿no? Y bueno, entonces vamos a hacer énfasis, digamos que sin perder de vista eso que tanto les llamó la atención a ustedes sobre la enseñanza-aprendizaje, que
digamos, a mí me parece muy interesante seguir retomándolo, vamos a poner en este momento más énfasis en la técnica que en los resultados, ¿sí? Es decir, vamos a pensar en la observación como una habilidad que debe tener cualquier investigador. Ahí sí que cualquiera, desde el científico de ciencias duras hasta el científico social, ¿no? Y para eso les propongo, pues, que justamente nos centremos en el sentido de la vista, ¿no? Básicamente. Y si no han visto esta película, paréntesis, véanla. El perro andaluz, de Luis Buñuel. Es muy buena. Y aquí, pues, justamente un poco las preguntas que nos van a orientar y que tienen que ver con la construcción del objeto de investigación. ¿Quién observa? Pues fácil, ustedes podrían decirme quién observa, pues el investigador, ¿cierto? ¿Sí? Muevan las caritas, pongan una reacción. Humanicemos esto, por favor. Gracias, Jennifer. Briseida. Claro, ustedes dirían, ¿quién observa al investigador? Pero si yo les digo que observa quien observa y observa al observado, es decir, si ustedes están en el metro observando a la señora que vende dulces, ella también los está observando a ustedes, ¿no? Entonces, hay que matizar eso. En la investigación cualitativa, ese rol de investigador, tenemos que olvidarnos de que el investigador está arriba y abajo los investigados, ¿no? O sea, este orden jerárquico se pierde. Aquí digamos que las relaciones son más horizontales. En ese mismo sentido, ¿a quién observa? ¿Quién y a quién observa? Otra pregunta que es muy importante para la investigación cualitativa es ¿cómo observa? Porque ese cómo observa es una reflexión muy íntima del investigador, es posteriormente a la observación pensar y decir, caray, yo estuve 3 horas en el vagón del metro y jamás miré hacia donde estaba el conductor. Siempre miré hacia atrás. ¿Por qué no miré al conductor? ¿No? Es reflexionar por qué miré hacia donde miré y no hacia otro lado. Y eso, que parece sencillo, es muy reflexivo, ¿no? Es saber situarse, ser consciente de dónde estás situado en la realidad social. Fernanda. No, es que la intervención que iba a hacer era de hace rato. Ya, Ah, continúe. perdón. Uy, perdón. Entonces, bueno, ¿cómo observa? ¿Para qué observa? Tiene que ver con esa misma reflexión. Y bueno, lo que ya les adelantaba, reflexionar sobre si también es observado, ¿vale? Acá les propongo un ejercicio. Perdón. Van a ver a continuación una serie de fotografías y ustedes van a observarlas y van a decirme qué piensan que está pasando ahí o qué les produce a ustedes la fotografía o qué mensaje creen que nos envía la fotografía o dónde creen que se hizo la fotografía. Es decir, ¿qué me pueden decir sobre la imagen que están viendo? ¿Quién quiere? ¡Ay! Me espolié. ¿Quién quiere comentar? Fernanda, ¿ahora sí? ¿O es del anterior? ¿Es del anterior? Ah, ya bajé la mano entonces. ¿No les produce nada esta imagen? Alejandra. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Me produce, bueno, es como, no sé, muy usual, ¿no? Lamentablemente es algo muy usual que vemos, pues, cada tanto tiempo, obviamente es como una marcha, una protesta hacia los políticos, hacia la manera del gobierno, cómo se está manejando. Es gente, pues, posiblemente obreros, amas de casa, gente que sufre de alguna pobreza. Y tal vez es de algún fotógrafo, periodista, la imagen. Ok, gracias. Tal vez en un periódico o blog. Ok,
Fíjense todos los elementos que menciona Alejandra. Por un lado la temática, ¿no? Es una protesta, una demanda que se está haciendo a algún gobierno. Segundo, el medio en donde pudo haber sido publicado. Entonces, en este caso, pues noticias, ¿no? Y en tercer lugar, quién pudo haber tomado la fotografía. Ahora, ¿algún otro elemento, por ejemplo, en dónde pudo haber sido esa fotografía? ¿A qué país pertenece? ¿Qué otros elementos pueden encontrar allí? De Pues Latinoamérica. se puede notar que es Latinoamérica, ¿no? ¿Es Latinoamérica? ¿Por qué? Por el idioma, ¿Puede ser España? sí, pero las características físicas me dicen otra cosa. Ok, ok. ¿Qué país pensarías tú viendo a la mujer que aparece ahí en primer plano? Mm, ¿O alguien incluso, más? o sea, Dime, incluso podría pensar México, o sea, de México para abajo hasta ahí. de México para ¿Cuál abajo. es ese país? No, Sí. bueno, el rango está amplio, ¿ah? Sí. ¿Alguien que quiera arriesgarse con el país que creen que es donde fue tomada esa foto? ¿Alguien? Excel. Excel. Como no puedo verlos a todos cuando comparto, hay una función, si estás en tu computadora, en la parte de abajo dice participantes y dice levantar la mano. Y ahí te puedo ver más fácil. Pero te doy la palabra, por favor. Quizá Bolivia. Bolivia, ok. Ajá. Ok. No sé, ¿podría ser Venezuela? Venezuela. ¿Quién habló? ¿Jennifer? No, Itzel. Excel. Ok. Jennifer. Bueno, yo también iba a decir que Venezuela bueno, yo supongo que también por el mensaje que trae el cartel, luego se me vino a la mente una marcha. Ok. Y pues supongo que la clase pasada estábamos diciendo que nos teníamos que quitar los estereotipos y las críticas, pero pues también pensé que era Latinoamérica por las facciones de la señora chava. Así. Ajá, ajá. Gracias. Y sí, te adelantaste un poco a la reflexión, pero por ahí voy. Ami. Ami, ¿te escuchamos? Yo he pensado que podría ser, no sé, tal vez Guatemala u Honduras por las banderas que están atrás y el color. También Argentina, el color celeste. Ok, muy bien. Esa es otra forma de observar, si se dan cuenta. Paulina. Yo tengo una duda. ¿Hay algún momento en donde nuestros prejuicios puedan ser positivos en vez de negativos? ¿Que se puedan usar como herramienta? ¿Tienes un ejemplo? No, es una pregunta. Sí, usualmente los prejuicios están en el orden moral de las cosas, ¿no? O sea, prejuzgamos en un sentido bueno o malo. Si me lo preguntas a mí particularmente, yo diría que nunca puede ser positivo, porque el prejuicio ya te llena de una idea previa a la realidad social, es decir, ya te está condicionando. Lo ideal sería no tener prejuicios, pero claro, también es una ilusión porque eres un ser humano. Y justamente ahorita, muy conveniente la pregunta, nosotros estamos caracterizando a esta mujer con los prejuicios o nociones o preconcepciones que tenemos sobre América Latina y sobre los pobres, ¿no? Y por eso de alguna manera decimos, no, pues puede ser Venezuela porque allá siempre están en líos económicos. Puede ser Centroamérica, pues porque también ellos tienen estas peleas, digamos, por el hambre. Entonces, sí, evidentemente tenemos conocimientos previos, ¿no? Más que prejuicios. Quizá intentar cambiar eso, del prejuicio al conocimiento previo, a la experiencia previa, ¿no? Briseida, ¿te escuchamos? Hola, hola. Ya te activé el micrófono.
No, creo que estás teniendo problemas con tu internet. Si quieres, sal y vuelves a entrar y participas. Bueno, pues a mí es la ganadora en observación por el detalle que vio sobre la bandera del fondo. Efectivamente es Argentina. Y sí, por el color de las banderas al fondo. Yo honestamente no me había dado cuenta. Yo sabía que era de Argentina porque yo busqué la foto, pero me llama la atención, justamente de eso va. Ah, gracias, Briseida. Que Briseida dice que iba a decir lo mismo que a mí. Que básicamente, bueno, entonces hay unos conocimientos previos que conocimientos previos que nos da nuestra experiencia. Nosotros vivimos en América Latina y estas imágenes, como decía, creo que fue Digna la primera en hablar, parecen usuales para nosotros, ¿no? ¿Quién no ha visto una protesta? Entonces ya tenemos, ojo, no un prejuicio, tenemos una experiencia previa, ¿no? Sobre eso, que nos permite tener más elementos para comprender qué está pasando en esa imagen. Ahora, con base en eso, observen la siguiente imagen. ¿Qué es? ¿Dónde está pasando? Esta misma imagen se la puse, por ejemplo, a unos brasileros y se quedaron así como, puede ser en Estados Unidos. ¿Mm? ¿Ustedes qué encuentran ahí? ¿O no les hace eco? ¿O nunca han visto una imagen así? Y es la primera vez que ven. Pues está llevando a cabo una lucha, ¿no? En un cuadrilátero. Ajá. ¿Quién está hablando? Perdón. Ah, José Alberto. Sí, Vale. perdón, Alberto Ortiz. Gracias. Es una lucha, un cuadrilátero. ¿Y eso tiene que ver con México? Pues puede que sí, porque aquí hay algo que se llama lucha libre y pues es como un deporte que se practica aquí. Uh-huh. Mm, Desconozco. Bueno, sí me parece que también en otros países hay un tipo de lucha libre, aunque van cambiando. Ok, gracias Alberto. ¿Alguien, Ixel creo, querías hablar o quién? No, yo. Yo no los veo, dime. Mónica. Ah, gracias, Mónica. En sí, no es como tal, o sea, sí es deporte, pero es más como un show y aquí es muy famoso, me imagino, porque a todos les gusta la lucha libre. Ajá. Bueno, la mayoría, no voy a generalizar. Pues es eso, no es, o sea, quería decir que no era como tal deporte, es más como un show, montan toda como las escenas y todo el drama que hacen. Todo esto me estoy basando en una serie que vi en Netflix. Ok. Bueno, ahí puedes generar debate porque hay quienes digan, bueno, pues muy actuado y todo, pero hay que prepararse físicamente para recibir los golpes y saber caer, ¿no? Yo no me quiero meter en sensibilidades mexicanas, voy a pasar a la otra imagen mejor antes de que empiece la lucha. Esta. ¿Nada? Es como un mercado, Es un mercado. sí, como un Ajá. mercadito ambulante. O no sé si, o sea, puede ser, no sé, pero tal vez estén exhibiendo a los animales, lo dudo, pero yo creo que las están vendiendo. Uh-huh. ¿Qué animales son? Son guajolotes, ¿no? Ajá. Ajá. Y pues veo gente grande y niños. Uh-huh. Y solo veo como un señor más o menos de mediana edad, pero sí, eso es lo que más puedo ver ahí. Y hay como puestos atrás, pero todo está cerrado. Supongo que es un domingo, entonces es cuando se ponen los mercaditos. Ok, fíjense todo lo que una escena le da, los elementos que propone Fernanda. ¿Algo más, alguna otra particularidad que ustedes vean en la imagen? Observación.
La observación es de paciencia, si ustedes se dan cuenta, y de reflexión. Por ejemplo, lo primero que ven, ¿qué es lo primero que ven cuando ven la imagen? ¿Hacia dónde va su mirada? ¿Hacia el guajolote? ¿Hacia la señora? ¿Qué es lo primero que ven cuando les ponen esta imagen? ¿Sus ojos hacia dónde se van, Alejandra? Pues yo me fui directamente a la señora, Ajá. que es, bueno, se ve que viene, bueno, es indígena o de algún etnia por el estilo. Ajá. Veo solo puras mujeres, no veo al señor que dice Fer. O sea, Ajá. yo veo como puras mujeres y niños. Ajá. Y posiblemente sea un tianguis de animalitos que venden las personas. Muy bien. Ahora sí, muchas manos. Bruno y David. Ya les sigo dando la palabra. Lo primero que yo noté fue la vestimenta de las mujeres. La mayoría tiene la misma, si se dan cuenta, un overol, creo. Sí, creo que sí se le dice así. Y ahora sí que se ve... Como el delantal, no sé cómo... Ah, sí, delantal. Delantal, ajá. Y sí, como dice mi compañera, que creo que sí es un mercadito de animales, porque se alcanza a medio ver como que igual un animalito o una canasta lo que tiene en el segundo puesto. Ok. Y obviamente pues se ve que lo hacen por falta de economía. Se me hace que, pues sí, la falta de economía que puede encarecer, ¿no? Ok. Bien, gracias Bruno. Ahí ya, digamos, hay otros elementos que menciona Bruno a propósito de la situación económica, por ejemplo, y la particularidad de las formas de vestir, ¿no? Que no habían mencionado antes. David. Yo noto, lo primero que noto es el color de la fotografía. Mire. Me hace pensar que es de algún reportaje o de algún trabajo de investigación. Y pues respecto al comentario anterior de que falta economía, yo creo que pues es un negocio porque se cría los animales para venderlos. Es claro, es su forma de Pues vida. yo considero que es más como para un proyecto de investigación, o es alguien que está tratando de investigar el mercado como tal. No tanto, no tanto creo que sea que porque no tienen dinero, sino que esa es su forma de ganarse la vida. Ok, vale. Gracias, David. Las dos Jennifer levantaron la mano. Entonces, Jennifer Vidal y luego Jennifer Acecas. Ok, lo primero que yo vi fue igual la vestimenta de las señoras, que pues supongo que es de aquí, de México, porque pues hay varios como reportajes e incluso la película de Disney, Coco, donde representan a las mamás con el delantal o a las abuelitas. Y también, obviamente, pues es imposible no ver los animales, ¿no? Entonces, supongo que igual, como dicen mis compañeros, es un mercado, pero sin en cambio yo pensaba, no sé, que era como de antes de que intercambiaban. Entonces pienso que la señora llevó a vender esos animales por, no sé, para que a ella le dieran algo. Y pues, obviamente, como siento que están amarrados los animales, son para comer. Bueno, yo así vi la imagen. Ok. Gracias, Jennifer. Ahora Jennifer, siguiente. Sí. Lo primero que yo vi fue los animales y obvio que están como para venderlos. Y después a la señora y a la gente de atrás, y eso pues me hace pensar que es un lugar de Latinoamérica. Sí. Un lugar rural, porque si hubiera alguien como, no sé, con algo que se usa aquí en la ciudad, como unos lentes de sol o otra cosa así, pues sí diría que es en la ciudad, y aparte también porque no compramos animales en el mercado. Uno sí, pero es muy raro. Ok, sí. Y bueno, ya. sí, al menos en los tianguis urbanos no es muy común. Eso es una observación interesante. Ixel y luego Sagnite. ¿Yo? Justamente me hace pensar que es una imagen de un mercado rural por la venta de animales y por la vestimenta que tiene
la señora, aunque eso también es como ser muy prejuicioso en cómo viste. Pero me hace pensar eso y podría pensar que es parte de una investigación o que es parte de alguna persona que acudió a ese lugar y quiso retratar una realidad diferente a la que la mayoría de las personas conocen. Sí, acá ya se me movió esto. Y Sagnite, por favor. A mí también me llamó la atención lo que comentó el compañero del color. Creo que hace mucho más dramática la foto. O sea, me llamó muchísimo la atención eso. Precisamente también el semblante de la señora, como lo comentan, es bastante, pues no dramático, pero se puede ver que es una señora muy humilde. Entonces, si lo conjuntas todo, si lo juntas todo, hace muy dramática la escena. Es lo que me llamó la atención. Ok, y ya para cerrar, Jimena. Bueno, respecto a lo que decían mis compañeros de que creen que es un lugar rural o así, bueno, pude ver los medidores que están atrás y hay muchos cables, no creo que sea un lugar rural. Aparte, todavía hay mercados donde hay personas que venden así, las personas que venden el chicharrón o cosas así, yo las veo que están igual. Y creo que respecto a lo que dicen del color, yo digo que es una imagen de antes, porque antes se dedicaban mucho a vender animalitos. Ajá. Y todo eso, estoy un poco en desacuerdo respecto a lo rural. Ok, miren nomás una foto y todo lo que suscita. Mónica, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, o sea, yo creo que no se referían como tal a algo rural, un pueblo, o sea, un rancho o algo así. Yo creo que es más como un pueblito. Los pueblitos tienen como acceso a la electricidad y demás. Por ejemplo, San Juan de Teotihuacán, pues no es como una ciudad, es un pueblito y tienen los medidores y tienen un mercado vivo, mercado de animales. O sea, no estoy diciendo que sea exactamente ahí, pero puede ser cualquiera de ese tipo de pueblos parecidos como a ese. Ok, solo para completar, aquí en Facebook, Alberto Ortiz comenta que la foto a blanco y negro, que es una observación que ustedes ya hicieron, puede que la hayan tomado varios años antes, o bien la hayan editado para ponerla en algún lugar. Y Pedro Cruz menciona que es un tianguis de animales en algún lugar de la provincia. Bueno, para sacarlos de la duda, esta fotografía la tomó un amigo, fotógrafo, la tomó hace no más de 5 años, en un mercado de guajolotes en Oaxaca, básicamente. Hay varios elementos que me gustaría retomar así brevemente de lo que ustedes comentaron. En primer lugar, guajolote, es el lenguaje. En Colombia, si ustedes dicen guajolote, no van a entender qué es. ¿Qué es eso? Nosotros decimos pavos. ¿Va? Pavos. Entonces, hay un elemento interesante y es cuando ustedes observan también con su lenguaje, ¿no? Y aquí vuelve y juega la pregunta de Paulina. El lenguaje no es propiamente un prejuicio, es una experiencia previa. Nosotros leemos el mundo desde nuestras palabras y eso es mágico. Por eso yo no sé si a ustedes o a otro grupo les he insistido, cuando ustedes viajan y aprenden otros idiomas, pareciera que conocieran otros mundos, porque aprenden otras formas de nombrar las cosas, ¿no? Y eso es muy interesante, porque pareciera que encontraran otras formas de definir el mundo y pareciera que fuera otro mundo entonces, ¿no? En este caso, bueno, guajolote es un término, digamos, que yo conocí aquí en México, ¿no? Antes nunca había escuchado esa expresión. Lo otro también es, creo que lo mencionaba Mónica, bueno, hacia el final alguien decía lo de la cara dramática y claro, este fotógrafo que les comento, si ustedes se dan cuenta, elige tomar la fotografía de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, él seguramente se puso al nivel de los animales y entonces eso le da un poco más de dramatismo a la señora que espera vender los animales, ¿no? Hubiera sido distinto si la toma de pie, de arriba hacia abajo, ¿no? Posiblemente transmite otra cosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la posición del fotógrafo en este caso transmite un mensaje. Es la misma reflexión que yo les hago con respecto a ustedes como investigadores.
la conciencia de dónde ustedes se hacen para observar cambia la perspectiva, ¿sí? Y cambia la realidad. Hablando de perspectivas, échenle ojo a esta foto, ¿no? Evidentemente saben qué es. Torre Eiffel. Exactamente. Pero es otro ángulo, ¿no? Este es otro ángulo de ese mismo objeto. Quien se paró debajo de la Torre Eiffel y describe la Torre Eiffel como la primera imagen, como la imagen que ustedes ven a la izquierda de sus pantallas, si la describiera, y luego hay otra persona que se paró más bien en una cuadra antes de la Torre Eiffel para describirla como la están viendo ustedes al lado derecho, y si ustedes leen las dos descripciones dirían, pero no están en el mismo lugar, ¿cierto? Pero, ¿de qué me está hablando el de la izquierda? Si yo lo que veo es la torre rodeada de casas haussmannianas del siglo XIX. Ninguno de los dos investigadores está mintiendo. Si se dan cuenta, simplemente están construyendo la realidad dependiendo de dónde están parados. ¿Va? Y esto tiene que ver con esto, con esta imagen que se menciona en el texto, de hecho. ¿Conocen el cuadro que está al fondo? Paulina dice rotundamente, sí lo conozco. ¿Cómo se llama? Las Meninas, ¿no? De Diego, no me acuerdo del pintor, pero... Velázquez, ajá. Sí, Diego Velázquez, sí. Exactamente, Las Meninas. Escogí esta fotografía primero para que vieran la dimensión del cuadro. Si se dan cuenta, los humanos al frente del cuadro es un cuadro de dimensiones grandes, ¿no? Ciertamente conmovedor cuando uno está parado al frente. Pero lo interesante también de este cuadro es la posición de quien está retratado. Y aquí me gustaría pues justamente rescatar una cita del mismo texto, ¿no? Dice, un aspecto que surge de este cuadro, como un ejemplo claro de lo que pasa en el rol de investigador, es que a pesar de estar ausente en la pintura, el observador es recuperado en la mirada de los protagonistas. ¿Se entiende el mensaje? Sí. Es decir, a pesar de que quien observa no está dentro del cuadro, de alguna manera está porque los protagonistas están mirando al observador. Es un cruce de miradas, ¿no? Vamos a verlo con más detalle aquí. Si ustedes están parados aquí, se paran al frente del cuadro, desde la infanta hasta el señor de la puerta, los está mirando. ¿Se dan cuenta? Sí. También los que están en el espejo me parece que... ¿Los que están en el espejo saben quiénes son? ¿O quién se imagina que está allá? Bueno, primero, ¿cómo sabes que es un espejo y no es otro cuadro? Bueno, es así. Porque no se ve igual que los otros cuadros. Porque no se ve igual. ¿Qué no se ve igual? ¿Qué pistas les da para que no se vea igual? Pues tiene como un reflejo, ¿no? Que tiene luz y no está tan opaco. Ajá, exactamente. Exactamente. Quizá la pista que nos da para saber que es un reflejo y no un cuadro es la luz. Los otros cuadros están más en la sombra, pero sí, particularmente ese brilla un poco más, ¿no? Hay un reflejo, como decían. Bueno, aquí un abrebocas. Ustedes me dicen, si yo le doy clic acá, ¿siguen viendo las diapositivas o el link? No, se abre la pantalla, ya apareció la imagen. ¿Están viendo Las Meninas otra vez? Sí. Bueno, exploren esto, se mueve. Yo no estoy moviéndolo, se está moviendo solo, es mágico. Nos lleva, es un viaje 360 por el cuadro. Está fantástico porque vamos a ver justamente quiénes son los que están reflejados en ese espejo que ustedes descubrieron. Ahí vamos, ahí vamos. Aparece el pintor justamente, ¿sí lo ven? Sí. Velázquez también se pinta a él mismo, es que es un cuadro fantástico y maravilloso. Vamos a tomar las riendas. Aquí están los dos personajes que aparecen en el espejo. ¿Saben quiénes son? Los papás
de la infanta que está siendo retratada, ¿vale? Entonces, fíjense la perspectiva. Estos son los papás, vamos a dar la vuelta, están vigilando a su hija, ella es el centro de atención del cuadro, es ella la protagonista del cuadro, y al fondo está justamente el reflejo de los padres. Y aquí está Velázquez, que se pinta a él mismo pintando, o sea, se observa su práctica. El cuadro es maravilloso. Les queda el link para que luego lo exploren y sigan echándole chisme a la escena, ¿no? Pero bueno, quería compartirles esta imagen. Ahora no sé cómo volver a mi diapositiva. Permítanme. Aquí está. Entonces, fíjense que todo versa en torno al quién observa, cómo observa, desde dónde observa, ¿no? Y perdón que sea tan insistente, pero en la investigación social eso es muy importante. Entonces, aquí va un poquito de teoría y esto es esencial para la tarea que les voy a dejar. Están viendo mis diapositivas, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, permítanme, es que quiero abrir el Facebook por si hay alguien participando. A mí se me perdió la publicación, el video en vivo. Aquí está. Ok, nadie ha participado. Bueno, esto básicamente es un poco redondeando el tema de qué es la observación, ¿no? Entonces, en este caso, la observación en este esquema es diferenciar, como les decía. Ustedes como observadores deciden qué ver, pero al decidir qué ver, excluyen otras cosas para ver, ¿no? La realidad no se suspende con relación a lo que ustedes están observando. La realidad sigue pasando, pero ustedes están prestando la atención a una cosa en particular, ¿no? Entonces, un poco es lo que intenta reflejar este gráfico, ¿no? Entonces está la autorreferencia, que es la mirada, su propia mirada. Ay, caray, perdón, me hice bolas acá. Su propia mirada, que diferencia y que decide ver una cosa en particular, que es aquí donde dice forma. Esa forma es básicamente la realidad que ustedes decidieron ver, ¿sí? ¿Pero qué indica eso? Indica que lo que deciden ver es claro de un lado, pero evidentemente hay otra cosa que ustedes no están viendo, ¿no? Cuando ustedes deciden ver algo, inevitablemente están dejando de lado o están decidiendo no ver otra cosa, ¿sí? Es inevitable. O sea, no se preocupen, no pretendan como investigadores querer ver todo, pero más bien la invitación es a que sean conscientes, ¿no? Que cuando deciden observar una cosa, inevitablemente están decidiendo no observar otra. Y entonces aquí viene justamente la propuesta investigativa y digamos, el reto para el investigador, y es hacer este segundo gráfico. Esto que yo les estoy contando es, digamos, una manera muy reducida y grosera de resumir una teoría de sistemas de un señor que se llama Niklas Luhmann. Este Luhmann propone algo que es la observación de segundo orden. ¿Qué dice él? Dice él, bueno, está bien, nosotros aceptamos y somos conscientes que tenemos una observación de primer orden, es decir, lo que les acababa de explicar. Vemos, diferenciamos y excluimos, ¿sí? La observación de segundo orden es el reto que nos propone Luhmann, y él dice, como investigadores tenemos que intentar hacer una observación de segundo orden, es decir, en esa conciencia de que yo estoy excluyendo algo, voy a intentar pararme desde otro punto de vista para ver esa misma forma desde otro lado, ¿no? ¿Cuál es la eterna paradoja? Que sea donde sea que tú te pares, siempre va a quedar un punto excluido, siempre. Pero digamos que el reto del investigador va a ser intentar cubrir todos los ángulos posibles para que sean los menos los puntos excluidos de mi mirada. ¿Me hago entender? ¿Preguntas, comentarios? ¿Asumen el reto? Les toca porque tienen una tarea que tendrán que entregar el jueves. ¿Preguntas, comentarios sobre esta reflexión?
¿Queda claro? Sí. Ok, entonces. Ay, caray. Acá está. Entonces. Perdón, maestra. Sí, díganme. ¿Quién me habla? Soy Alejandra. Ok. Ale. Entonces, lo que acaba de mencionar es más bien como, bueno, intentar observar desde todas las opciones posibles que existen, pero desde mi perspectiva, y obviamente siempre va a quedar un hueco, o sea, siempre va a haber algo que pues uno no va a poder observar o no va a pensar o no va a poder hacer juicio, ¿no? Sí, tal cual. Es un gran resumen. Y aquí retomando justamente el texto, lo que Digna comentaba al principio, cuando todos comentaron a propósito de el proceso de enseñanza-aprendizaje, ese es un ejemplo de observación de segundo orden. Aquí les pongo la explicación. Imagínense que la observación de primer orden es el punto de partida de las profesoras, bueno, particularmente de Fernanda Ciesa, que es la autora del texto que leímos, ¿no? Entonces, la observación de primer orden de Fernanda Ciesa es que ella es profesora, ¿no? Y ella se para al frente del salón y ve a sus estudiantes. Ese fue su punto de partida, ¿no? Su práctica. Observación de primer orden. ¿Cuál es la observación de segundo orden que hace Fernanda? Empieza a observar su práctica y empieza a reflexionar, ¿no? Y a decir, bueno, yo como profesora me paré al frente y les dije a mis estudiantes, escriban sus nombres en un papelito. Observación de primer orden. La observación de segundo orden fue, pero yo les impuse mi tiempo a los estudiantes. Yo les dije, rápido, rápido, hagan ese papelito rápido. A mí no me importa que le hagan florecitas o eso. Yo quiero es que se escriban rápido sus nombres y se los pongan en el pecho. Punto. Ahí ya hizo una reflexión sobre su práctica la profesora. ¿Sí se dan cuenta? Reflexionó que ella está de alguna manera imponiendo su ritmo a los estudiantes. Eso es una observación de segundo orden. Se puso desde otra perspectiva y reflexionó y dijo, quizá yo tengo que bajarle un cambio al ritmo de mi clase, ¿no? Y si se para desde otro ángulo, entonces también va a reflexionar y va a decir, y es que a los estudiantes les gusta decorar su nombre porque eso les da identidad, ¿no? Entonces intentó cubrir otro ángulo. Siempre se va a quedar por fuera alguna reflexión y alguna perspectiva. Pero a lo que voy con este ejemplo es que esta profesora, desde la observación, intentó cubrir al menos 2 ángulos distintos de su clase. ¿Me hago entender? Eso es investigar. Eso es salir a mirar el mundo. Es no quedarse con la primera mirada. Es intentar hacer una observación de segundo orden. ¿Sí? ¿Y qué herramientas se usan en una observación de segundo orden? Preguntarán ustedes, ¿no? ¿Qué significa en este sentido observar en la investigación cualitativa? Esto es una pregunta para ustedes antes de continuar. Digo, si no hay preguntas antes de lo que yo acabo de decir, me gustaría que reflexionáramos sobre esta pregunta. ¿Qué significa observar entonces en la investigación? ¿Alguien que quiera comentar? A ver, yo miro el Facebook. Jimena. Bueno, apunté algo hace rato que lo pregunto. Puse que es una técnica, bueno, conforme a lo que decía la lectura, puse que era una técnica que llevaba una descripción y es parte de un proceso de indagación de la realidad. Ajá. Y después puse que depende también del sujeto y de cómo lo ve y de lo que es propio del objeto. Sí, muy bien. Van a ser grandes investigadores. Me alegra mucho. ¿Algo más que quieran agregar a eso? Pero quédense con una idea clara que menciona Jimena y es observar es una técnica. Sí, es una técnica y una habilidad. Que nos parece, digamos, que todo el mundo tiene, ¿o no? No, afortunadamente en esta sala todos tenemos la habilidad y el sentido de la vista. Y hasta ahí dirían, bueno, entonces cualquiera puede investigar, ¿cierto? Pero justamente no se trata de ver cualquier cosa o de ver de cualquier manera, sino que se trata de observar de la manera en que hemos estado construyendo aquí en la clase esa idea. Observar desde el primer y el segundo orden.
¿Cuál es la diferencia básica entre observar y entre observar con ojos de investigador? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál sería la diferencia clave entre observar y observar, pero como investigadores, que ya somos todos? Fernanda, ya vi que desactivaste el micrófono. Adelante. Pues tal vez podría ser el hecho de que cuando observamos comúnmente, tal vez no tenemos que cuestionarnos, o no es necesario, pero podríamos cuestionarnos acerca de lo que vemos, ¿no? Y cuando estamos en postura de investigadores, pues sí tenemos que cuestionarnos sobre lo que estamos viendo, por qué lo vemos, qué es lo que queremos ver y así, ¿no? O sea, como ir rompiendo ciertas cosas que tenemos implantadas dentro de nosotros. Creo que eso es lo principal cuando tienes ojos de investigador. Muy bien, sí. ¿Alguien más que quiera? Ah, ya vi. Jennifer. Ah, las dos Jennifer otra vez. Bueno, entonces ahora primero Jennifer a secas y luego Jennifer Vidal. Es que no recuerdo tu apellido, Jennifer, perdón. López. Jennifer López. Yo creo que una diferenciación, tengo un ejemplo como el de la marcha feminista, ¿se acuerdan? Sí. Que fue muy controversial de la bomba que aventaron, ¿no? Y decían que había sido la chica y como que toda la gente decía, sí, fue la chica, ¿no? Observaron ese reportaje y dijeron, sí, fue la chica. Pero yo creo que observar como investigador es decir, no sé, como que buscar en esa foto, como que observar de dónde estaba, qué hacían, ¿no? Como que reflexionar en lo que vemos y la gente se adapta a lo que les dicen o a lo que ven. No se preguntan eso. Bueno, eso creo. Ok, bueno, esta es una reflexión interesante a propósito del efecto que tiene el investigador sobre los otros, ¿no? Sobre lo que quieren que vean. Y en esto, bueno, un ejemplo clave es el periodismo. ¿Qué quieren que veamos? ¿No? La televisión, los medios de comunicación básicamente de alguna manera orientan tu mirada. Por eso hay que sospechar de todo lo que te dicen. Jennifer. Vidal. Bueno, yo pienso que de observar a observar como investigador es diferente porque como la otra vez que dijimos en la otra clase, el investigador cuando observa siempre lo relaciona con algo que le está pasando. O sea, empieza a plantearse como, bueno, yo tengo un ejemplo de lo que a mí me pasó. Tuve que exponer de violencia de género y en esos días estaba pues todo lo de la marcha y esto, ¿no? Entonces, pues cada tema que era como con los amigos de mi mamá o en mi casa era como que siempre yo quería relacionarlo con mi tema. Entonces yo siento que ahí yo lo estaba viendo de una forma de investigación. Y ya después, con otros temas, pues no me ponía tan así, de que no, yo sé, bueno, yo ya dije, yo investigué esto o así. O sea, simplemente los observaba y pues como no me llamaban tanto la atención, era como de, sí. Claro. Bueno, creo que esa es la diferencia. Sí, tiene que ver también con esa pasión y ese interés que tengas sobre algo, ¿no? Sobre un objeto. Cuando te gusta algo, lo observas de manera más detenida, ¿no? Ya, sí. Seguramente pensaron en su crush. ¿Lo observan de manera más detenida? Yo creo que sí. Digna. Bueno, complementando lo que dijo Jennifer, de hecho en la lectura viene algo que es el ECRO, el esquema conceptual referencial y operativo. Ah, sí. Es interesante porque creo que cuando observas como investigador, principalmente tú te apropias de eso. Y parte tu forma de observar de tu historia, de la persona que investiga o piensa, y se constituye en referencia al sujeto. Y pues principalmente eso, que nos apropiamos para pues resolver una de nuestras necesidades. Muy bien, sí, y qué bien que rescataste ese concepto
que, digamos, tomado fuera de contexto se siente un poco forzado y difícil de entender, pero ya con los elementos que tenemos está totalmente claro, ¿no? Hay un participante extra en la clase por ahí con Fernanda. Ya vi. Bueno, voy a rescatar algunos elementos que mencionaron en el Facebook. Montserrat dice, la autora, por ejemplo, para observar como investigadora tuvo que reflexionar y repensar su posición y las situaciones que se iban presentando. Sí, evidentemente, en la observación participante, todo el tiempo el investigador está pensando sobre sí mismo. Ahorita, como lo mencionaba Jennifer Vidals en su anécdota. Y Pedro menciona, observar normal es solo ver algo sin un objetivo. Observar de investigación es reflexionar, ser flexibles a la situación y tener un objetivo. Eso es interesante, lo del objetivo. Claro, porque ya tienes, digamos, un interés o una forma de pensarse la observación, pero desde otro ángulo, ¿no? Y Alberto menciona la diferencia de observación y observación investigador. Sería que en la primera solo vemos lo que está a simple vista y en la segunda hay una interacción y una participación de por medio que cambia la realidad o lo que se está investigando. Muy bien, pues ya, apague y vámonos. Comprendimos. Vámonos a observar. Bueno, pues justamente ya para ir retomando y ya quisiera como explicarles lo que tendrían que hacer para el jueves. El jueves hablan ustedes, afortunadamente, porque yo me voy a quedar sin voz ya. Bueno, pues aquí básicamente retomo lo que ustedes ya han concluido de manera muy sabia. La la observación particularmente pensada en investigación es una técnica cualitativa. ¿Por qué cualitativa? Pues porque estamos todo el tiempo reflexionando sobre la subjetividad de quien observa. Justamente pone en juego la subjetividad de los participantes. Aquí no solamente cambia el que observa, sino también el observado. Eso es clave, ¿no? Y lo van a ver justamente con un ejemplo que yo les tengo más adelante. Pero creo que ya lo mencionaba la semana pasada, así ustedes se paren en una esquina del salón oscura, en silencio, van a afectar a la persona que están observando. Eso es clave. Es un procedimiento, como menciona la diapositiva, reflexivo, sistemático, controlado y crítico. Son 4 elementos muy importantes que ustedes ya han ido, digamos, reflexionando con sus participaciones, que no pierdan de vista eso. Y aquí, bueno, en tanto técnica, ¿cuál es la función del investigador? Y en este caso del observador, registrar todo lo que pueda, ¿no? ¿Hacia dónde está direccionada la comunicación? En el caso de la observación de la profesora Fernanda Ciesa, que hace el texto, ella está muy pendiente de cómo funciona la comunicación en el salón de clase, ¿no? La profesora, ¿de qué manera se dirige a los estudiantes? Entre ellos mismos, ¿cómo se hablan? ¿No? Entonces, mirar hacia dónde está dirigida la comunicación. Digamos, en este caso por Zoom no es tan fácil para mí saberlo, pero si yo estuviera en el salón de clase con ustedes, para mí es fácil saber quiénes son amigos de quiénes. Siempre el mismo grupito de atrás. Entonces, Jennifer, Everardo, David, O sea, yo sé que son amigos, evidentemente. Carolina, Carolina llega tarde, pero le guardan puesto, David le guarda puesto al lado, tal. Yo me doy cuenta de eso, ¿no? De las interacciones. Bruno, entonces Bruno con Sandra que no están tomando la clase, etcétera, etcétera. Entonces, son elementos que ustedes pueden notar o posiblemente si ustedes ven a los maestros pueden saber, este es amigo de este o estos ni se conocen, bueno, hacia dónde va la dirección de la comunicación. Lo gestual, evidentemente, que aquí en Zoom es mucho más difícil porque están viendo mi cara en primer plano, pero no pueden ver mi postura física, bueno, de pronto sí asomo un poquito las manos, pero es más reducido, ¿no? Bueno, los climas grupales, a lo que me refería, la manera en discursiva en que se gesta la comunicación, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con la observación de una realidad social. Y ustedes me dirán, bueno, y entonces, sí, muy bonito eso. ¿Cómo hago yo ese registro? Entonces,
aquí viene algo que se denomina diario de campo. El diario de campo es una herramienta de la investigación social. El diario de campo es una herramienta que sirve especialmente a la técnica de la observación, ¿sí? Y tiene varias presentaciones el diario de campo. Aquí encontré, en este caso, ustedes me dicen, ay, no se puede conectar, a ver. ¿Ahí se está abriendo mi internet o siguen viendo mi diapositiva? La diapositiva. ¿No están viendo mi internet? No. Ok, entonces voy a dejar de compartir para aquí. Ahora sí están viendo el internet, ¿verdad? Sí. Okay. Este link que están viendo se los comparto también. Aquí hay varios ejemplos, voy a ampliarlo, hay varios ejemplos de diarios de campo de profesores en Oaxaca. Estos son, digamos, este es un ejemplo de cómo una profesora observa su práctica. Hay 42 diapositivas con ejemplos, por si les queda faltando un hito, ¿no? Entonces aquí hay varios ejemplos de una observación. Si se dan cuenta, en la parte de arriba hay una identificación básica, ¿no? La fecha, el lugar, el profesor que ve, la hora, ¿no? Esos, digamos, son como elementos básicos que debe tener un diario de campo. Voy a dejar de compartir esto para volver a mis diapositivas, para mostrarles en particular mi ejemplo. Y acá les tengo digamos, una sorpresa. Y es que les voy a compartir los diarios de campo que yo hice cuando era joven y bella, cuando estaba en la licenciatura y estaba haciendo mi tesis de licenciatura, es decir, estaba más o menos como por sus edades. Yo creo que tenía como 20 años. Y entonces, este es como los diarios de campo que yo hice observando mi práctica, ¿no? Mi investigación. Este fue el formato que yo utilicé y es el que me gustaría compartirles. Pero por eso también les agrego el link para que ustedes vean otros formatos y no se sientan, digamos, obligadas a seguir un único formato. Recuerden que, como lo mencionábamos la vez pasada, la imaginación y la creatividad es el límite. Pero en este caso hay, en la parte de arriba, si se dan cuenta, elementos similares a los que vieron ahorita en el ejemplo anterior, ¿no? Hay una fecha, se identifica quién observa, el lugar, el tiempo y quiénes participaron, es decir, quiénes además fueron observados y observantes, ¿no? En la actividad que ustedes tienen que hacer para el jueves, y que vamos a comentar el jueves, porque ustedes el jueves van a tener la palabra para contarme cómo les fue haciendo este ejercicio que yo les cuento, pues en participantes seguramente va a aparecer mi perro, mi mamá, mi tío, las personas con las que están conviviendo, porque quiero suponer que no van a salir a la calle a hacer la tarea. Van a seguir en confinamiento, pero van a observar algo, ¿no? Entonces ahí en participantes va eso. Y luego, en este caso, pues hay 4 casillas. Por un lado, describir la situación, es decir, ¿qué estoy observando? ¿No? Eso es, digamos, en el esquema que acabamos de ver, sería la observación de primer orden. Es decir, ¿qué decidí ver? Ojo, no se vale ver una serie en Netflix. O sea, me van a hacer el resumen de la serie, pues no se vale. Vean la realidad social, no diferida. Entonces, en el registro descriptivo van a poner lo que vieron. En la siguiente casilla, registro de la ruta metodológica, van a hacer una observación de segundo orden. ¿A qué me refiero? Van a reflexionar qué dejaron por fuera y también van a reflexionar por qué vieron lo que vieron. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué escogieron ver eso? Es decir, aquí se van a poner más reflexivos en esa casilla. Yo como investigadora y observadora, ¿por qué decidí ver eso y no otra cosa? Esto va a ser más fácil cuando ustedes hayan hecho la descripción, ¿no? Porque entonces van a pensar, ay, ¿y yo por qué no? Ahorita que estoy escribiendo mi mamá haciendo tamales, ay, ¿yo por qué no me paré desde el otro ángulo para ver cómo era que envolvía el tamal? Me quedé de este lado y entonces me perdí esa parte. Entonces es reflexionar sobre eso.
¿no? Y la tercera casilla es análisis de la descripción de acuerdo con categorías, es decir, van a intentar enumerar qué categorías sociales vieron, es decir, van a ponerle, digamos, un nombre a eso que vieron. Ya les voy a mostrar ejemplos. La cuarta casilla no la vamos a tocar por ahora, no vamos a tocar esa casilla. Es decir, el ejercicio que ustedes tienen que intentar trabajar desde hoy al jueves y que en Google Classroom estará habilitado para que lo suban hasta el viernes a mediodía, por si no lo alcanzan a terminar el jueves o por si tienen tantas preguntas que prefieren preguntar en clase y luego completarlo. Entonces van a tener hasta el viernes a mediodía para subirlo. Van a subir solo llenas las 3 casillas, las 3 primeras casillas, la última no, ¿vale? La que dice análisis de la ruta metodológica no la vamos a llenar. Ahora, este es un ejemplo, como les decía, imagínense ustedes, es un diario de campo que yo hice en abril 27 del 2005. Díganme al menos que ya habían nacido, si no me voy a sentir tan anciana. Ya habían nacido, ¿no? Sí. Ah, bueno. Ya Bien. tenía 9 años. Tenía 7. Ah, bueno, ya, está bien. No estoy tan mal. Entonces, esta es, digamos, la primera parte. Esta que aparece aquí, arriba, esta es la manera en que se debe llenar, ¿no? Son los datos básicos. La fecha, en este caso, quién observó, en dónde, cuál era la actividad y el tiempo. En este caso, fueron 2 horas. Para el ejercicio que yo les pido que sea máximo 30 minutos, no más, ¿vale? 30 minutos. Es decir, no, que no sea, digamos, un diario de campo muy largo. Y participantes, en este caso, pues estudiantes, porque yo estaba observando una clase de sociales de estudiantes de, digamos que ya, ¿cómo dirían ustedes? De prepa, o sea, de último año ya, para titularse antes de salir a la universidad. En ese caso allá es el grado 11. Entonces yo estaba observando a un profesor de sociales viendo su clase. Y en este caso en particular, nosotros, los practicantes, como dice acá, practicantes UPN, que es Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, yo trabajaba con 2 compañeros más y nos habían dejado hacer una actividad con ellos, con los estudiantes de 11. Entonces yo estoy justamente describiendo cómo me fue en esa actividad, ¿sí? Y acá está, ay, perdón, ¿dónde lo guardé? Voy a dejar de compartir para mostrarles un poco la descripción que hice, que se las voy a poner en el Classroom para que ustedes, digamos, sigan un poco la guía, ¿sí? ¿Hasta ahí tienen preguntas, comentarios o está quedando claro el ejercicio? Está claro, solamente si en el formato de diario que nos va a dejar podemos escribir ahí mismo o lo tenemos que escanear y mandárselo a usted. La idea es que todos lo suben al Classroom. Okay. Entonces, lo ideal sería que lo pudieran llenar, si es que tienen acceso a la computadora, pues llenarlo en la computadora de una vez. O si prefieren, pues pueden llenarlo a mano, tomar la foto y lo suben como PDF. Pero piensen en que tienen que subirlo al Classroom, ¿no? Sí, gracias. Y lo otro también es que la invitación es a que lo hagan entre hoy y el jueves antes de la clase, porque el jueves yo no voy a hablar, el jueves yo lo que quiero es escucharlos a ustedes, escucharlas y escucharlos, que me cuenten cómo les fue con la actividad y qué preguntas investigativas tienen, ¿sí? Y ya con base en resolver esas dudas, que ustedes suban su tarea al Classroom, como les mencionaba, máximo hasta el viernes a mediodía tienen como plazo para hacerlo. Ahora déjenme que estoy perdida en mi propia computadora buscando el archivo que quiero comentarles. Entonces, ya me encontré. Aquí. Yo tengo otra duda. Sí, te escucho. Para hacer el diario de campo también podemos utilizar el recurso del dibujo. O sea, además de la información que vamos a escribir, podemos dibujar.
Sí, de hecho yo lo incluía dentro de mis descripciones. En algunos diarios de campo dibujaba el salón de clase y cómo estaban ubicados los estudiantes. Es posible que quieran complementar, digamos, la descripción con un dibujo, pero lo que no quiero que hagan es que reemplacen la descripción con el dibujo. ¿Por qué? Porque yo quiero también que, y lo vamos a ir viendo más adelante, que tengan también habilidades de escritura, ¿no? O sea, es necesario que escriban bien. Los investigadores inevitablemente tenemos que saber escribir. Entonces, eso me parece clave que lo entiendan. Déjenme que estoy perdida no encuentro mi diario de campo, el que quería compartirles, pero mientras tanto aprovechen ¿para qué? Para preguntar, por favor, por favor. Yo tengo una duda. Sí, por favor. Para subir la tarea a Classroom, ¿es en PDF o en Word o es indiferente? Lo ideal sería PDF o Word, no imágenes. Las imágenes son muy pesadas y entonces se me va llenando el drive. Entonces sí, lo ideal sería Word o PDF solamente. ¿Algo más? Ay, ¿dónde lo puse? A ver, permítanme. Voy a ver en el basurero de mi cosita. ¿Algo más que quieran preguntar? Ya, creo que lo encontré. Bueno, a ver. Sí, ay, casi no. Entonces, aquí está, creo. ¿Están viendo mi pantalla otra vez? ¿Sí? Ok. Entonces, este es el diario de campo que yo hice en esa ocasión. Entonces, le tomé pantallazos porque es mi tesis de licenciatura y está súper protegida y nunca supe quitarle la seguridad. Entonces, vaya, tomé pantallazos y es lo que les voy a enviar a ustedes. Les voy a subir esto al Classroom para que lo puedan ver con detalle. Aquí simplemente me gustaría que vieran un poquito, ¿no? Como un abrebocas de mi observación. Entonces, si se dan cuenta, bueno, está el encabezado, ¿no? Y aquí, registro descriptivo de la situación. Entonces, aquí saquen sus dotes literarias. Pónganse a escribir lo que están observando. Van a conocer un día de mi vida en abril 27 del 2005. Van a conocer a mis dos compañeros de trabajo de licenciatura. Y como los investigadores son bien chismosos, seguro les va a interesar mucho cómo me fue en esa clase en aquel año, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una descripción detallada de lo que estaba pasando en el salón de clase, ¿no? Luego de una larga espera, por fin damos inicio a nuestra actividad, los estudiantes ingresan al salón animados, saludan con emotividad y toman asiento. Y aquí hago yo una suposición como investigadora, ¿no? Digo, supongo que entran rápido para quedarse con las sillas de espuma, porque los otros pupitres son más duros y entonces pues no son tan cómodos, ¿no? Pero esa es mi observación, si se dan cuenta, son mis reflexiones. Tienen que transcurrir aproximadamente 10 minutos para que los estudiantes se dispongan completamente al ejercicio. Algunos estudiantes manifiestan disgustos por tener que leer los subtítulos en la película, intentan sin éxito modificar el idioma de la grabación, pero no es posible. Entonces, fíjense, estoy comentando todo lo que pasó en esa clase, ¿no? Y termino, bueno, vamos a ver un poco acá. Los demás estudiantes ya se han retirado del salón. Bueno, aquí describo cómo fue la clase. En esta segunda casilla, registro de la ruta metodológica, yo reflexiono como tras bambalinas, cómo llegué a observar eso, ¿no? Entonces comento un poco como llegamos al colegio desde las 6:30 de la mañana, pero justamente nos encontramos que los estudiantes no estaban listos, entonces tuvimos que esperar otro poco. Si se dan cuenta, es como mostrarle al lector otra perspectiva de eso mismo que yo observé, ¿no? Es lo que les mencionaba, una observación de segundo orden.
Y en tercer lugar, la tercera casilla que quiero que llenen, que es esta, análisis de la descripción, es ponerle categorías a lo que yo observé. Entonces es volver a leer mi descripción y decir, ok, yo me puse en lo que yo observé, me fijé mucho en las condiciones del espacio. Lo segundo que yo observé fue, de qué se trataba la actividad. Lo siguiente fue, dónde se ubicaron los observadores. En este caso, porque además de mi presencia, estaban 2 compañeros míos de la universidad. Luego me fijé en la actitud de los estudiantes y por último en la manera en que nosotros, los practicantes de la universidad, utilizamos mecanismos para disciplinarlos, para que pusieran cuidado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, saqué 5 categorías de mi observación, básicamente. Fueron 5 cosas básicas las que yo observé de ese día. Y bueno, como les decía, la última casilla no la llenen, ¿vale? Eso es básicamente lo que quiero que hagan. Que elijan durante media hora, ojalá pudieran, no tener su celular cerca, ¿no? Es decir, que no haya distracciones y que se centren básicamente en observar algo. Un profesor, no voy a ser tan loca, un profesor me puso alguna vez a observar durante 2 horas una vaca. Sí, casi me muero. Yo dije, bueno, pero ¿qué le voy a ver a una vaca durante 2 horas? En los primeros 5 minutos lo describo. Se sorprenderían cuando ustedes prestan toda su atención en algo. Me puse hasta a contarle las manchas a la vaca, ¿no? Tuve mucho tiempo para hacerlo. Entonces, yo no les pido tanto, pero sí, durante media hora, propónganse ver algo, observar, pero como decía por ahí Pedro en Facebook, observar no como cualquier persona, observar como investigador algo o a alguien o una situación y completar el diario de campo que les acabo de explicar. Voy a revisar en Facebook si hay comentarios. No. Entonces, estos últimos 5 minutitos que nos quedan, aprovechen por si no les queda claro algo, por si quieren comentar algo, si les gustó la clase, si les parece que observar está chido, o mejor nos saltamos esa habilidad, pues los escucho, las escucho. Creo que somos mayoría mujeres, ¿no? Yo creo que voy a referirme en femenino a este grupo, por número. Ganamos las mujeres. Carla, ¿cómo te sentiste? ¿Muy perdida? ¿Todo claro? Pues, como es mi primera clase, sí hay cosas como, no hablen porque quería ver primero cómo, nunca he tomado una clase con usted, quería saber cómo es la interacción y pues sí me quedaron claras varias cosas. Lo único es que sí, bueno, para la tarea que nos dejó es necesario como observar a una persona o a una mascota o puede ser como cualquier cosa. Cualquier cosa. Observen cualquier cosa. Por eso les decía, un objeto, una persona, una situación. Okay. ¿No? Se asoman por la ventana media hora y a ver qué pasa hacia la calle en media hora, o sea, al azar puede ser también. O particularmente, no, yo quiero ver a mi mamá durante media hora. No atosiguen a sus mamás tampoco ahora. ¿Qué hace aquí todo el tiempo conmigo? Bueno. Y tampoco, bueno, no induzcan a su, no sé, si digamos quieren a su mascota, entonces no se pongan a jugar con su mascota, porque entonces están interviniendo en la situación. Entonces la idea es que sean observadores de una realidad social, pero que intenten no intervenir totalmente en ella, ¿no? Es decir, es diferente, por ejemplo, si se ponen a hacerle la conversación a su mamá, va a ser totalmente distinto el comportamiento a que si solamente guardan silencio y pasivamente observan. ¿Sí me hago entender? Intenten no intervenir del todo en la observación. Aunque, como les he venido insistiendo, el solo hecho de estar ahí ya está afectando la realidad social, ¿no? Michelle, maestra, ¿cómo está dividido el esquema del diario? Sí, aunque igual subo las diapositivas
¿cómo se llama? El Google Classroom. Ya les vuelvo a compartir rápidamente el esquema. Ya lo abro, ya lo abro. Aquí está. Ok. Para que lo puedan ver. Aquí está. Aquí está. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Mis diapositivas. El esquema general es este. Son estas casillas. Esto lo tienen que armar ustedes en Word como quieran, es decir, vertical, horizontal, como quieran. En este caso, vamos a centrarnos solo en las 3 primeras casillas. Registro descriptivo de la situación, registro de la ruta metodológica, que en un sentido, digamos, teórico es observación de primer orden y observación de segundo orden. Y al final, análisis de las categorías, ¿vale? Esta última casilla no la toquen. De hecho, si en el Word que hacen quieren no incluirlo en su cuadro, está perfecto. O sea, por ahora no vamos a hablar de esa casilla. ¿Les parece? Alguien está chateando, permítanme. Ah, no. Listo. ¿Preguntas, comentarios sobre esto? Yo tengo una duda sobre otra cosa. Sí. En una parte de la clase dijo así como que pues el investigador tiene sus prejuicios, pero también habla sobre a partir de sus experiencias previas. Yo no entiendo como la diferencia entre un prejuicio y una experiencia previa. La experiencia previa es nuestra vida, es decir, todas las experiencias que hemos tenido como seres humanos y que obviamente como las experiencias no son un chaleco que se quita y se pone, pues cuando estamos investigando no nos podemos quitar esa experiencia, ¿no? Básico, experiencia de género, somos mujeres, ¿no? Somos mujeres de clase media, o sea, ya tenemos una carga encima, eso no nos lo podemos quitar. Los prejuicios sí los podemos neutralizar. ¿Por qué? Porque los prejuicios son ideas morales que tenemos sobre algo. Por ejemplo, voy a ser súper prejuiciosa y va a chocar. Todos los pobres son ladrones. Es un prejuicio moral, ¿sí se dan cuenta? Es una carga prejuiciosa, es un juicio que tengo, un juicio negativo que tengo sobre algo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes si un investigador va a investigar a vendedores ambulantes, ejemplo, y ya tiene un prejuicio de decir todos los pobres son ladrones. Entonces, como los vendedores ambulantes son pobres, entonces seguro son ladrones. Entonces, cuando yo estoy observando, ya le estoy dando un juicio peyorativo a ese grupo de personas, ¿no? Imagínense entonces el tipo de investigación y de resultados que yo voy a comunicar como investigador. ¿Sí me hago entender? Entonces, una cosa es la experiencia previa, es decir, la vida que tienes, que no te la puedes quitar de encima, y otra cosa son los juicios morales o prejuicios que tú tienes sobre algo o alguien. A eso me refería, esa es como la distinción. ¿Sí te queda claro mejor, Fernanda? Ok. ¿Algo más que quieran comentar? Si no, pues lo que les propongo, perdón, aquí en Facebook había una pregunta muy importante de Montserrat, dice que en una parte de la lectura dice que se necesita de otros observadores. ¿Siempre es necesario la presencia de otros observadores además del investigador? No, imagínense ustedes que para investigar siempre necesitáramos de un grupo de 5 para poder hacerlo. Lo ideal sería eso, pero un poco el diario de campo justamente ayuda a reflexionar sobre la observación. Entonces, no es necesario que tengamos otros observadores en otros puntos, en otros ángulos de la situación, sino que es posible que nosotros mismos podamos reflexionar y hacer explícito esa carencia, ¿no? Y decir, pues, yo no estaba en ese ángulo y sé que hay una falencia ahí. Mónica, ya para cerrar, porque sé que tienen clases después. Justo era eso, profesora, ya empezó mi otra clase. Ok, vale, entonces que les vaya bien. Nos vemos el jueves y el jueves ustedes hablan, ustedes me cuentan cómo les fue con el diario de campo. Seguimos en comunicación. Bye.